Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana. Bienvenidos a Vida Efectiva. Yo quiero conversar de un tema que está muy difundido y de moda, como es el de la inteligencia emocional, el cual no siempre es adecuadamente entendido. Y yo pudiera preguntarme, ¿tengo inteligencia emocional? ¿Qué es eso que llamamos inteligencia emocional? ¿Sabes? Mucha gente considera a la pasión y a la razón como dos cosas que son opuestas. El célebre racionalista René Descartes dijo, pienso, luego existo, poniendo claramente el pensamiento en el asiento del piloto y restando la importancia a las emociones. Y este es un enfoque con una visión dualista de la naturaleza humana, en la que la mente y cuerpo se ven como dos realidades separadas y con baja interconexión. Pero la realidad es todo lo contrario, porque son una totalidad interconectada e integrada, y ese debería ser el deber ser en el funcionamiento de nuestra vida. Y existe una razón para que seamos emocionales. Nuestras emociones son parte de nuestra inteligencia. Blas Pascal nos recuerda la inteligencia de las emociones diciendo que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y la célebre obra El Principito nos dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y con eso nos dice que no se ve bien sino con el corazón. Así pues nos anima a respetar la sabiduría de nuestros corazones. Es necesario, yo diría, sanar esa división artificial que ha creado la cultura entre lo emocional y lo racional, entre adentro y afuera. La inteligencia emocional implica que nuestras emociones nos informan y movilizan y que nuestra razón nos guía en la solución y las elecciones y decisiones que tomamos. Y esto supone integrar la cabeza con el corazón para que la acción incitada por la emoción sea razonada. En este caso, la emoción informa y moviliza y la razón guía para tomar las decisiones acertadas. La inteligencia emocional no es lo opuesto a inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, yo diría que es la intersección de ambas. De esta forma el pensamiento pone a la emoción en perspectiva y le da sentido. Las emociones, por decirlo de alguna manera, exponen el problema para que la razón lo resuelva. Tengamos muy presente que para que haya un adecuado proceso racional, este debe estar precedido de una elaboración previa de las emociones. Y las emociones son, pues, un antecedente necesario del componente cognitivo, por la valoración que aporta de la situación al suministrar una representación interna de las consecuencias de la respuesta elegida y permitirnos apercibirnos de peligros, riesgos, necesidades de apoyo, etc. La emoción, pues, es una chispa necesaria en todo proceso de toma de decisiones. La emoción es un proceso psicológico que nos prepara además para adaptarnos y responder de manera contextualizada a las demandas del entorno. Ahora, cuando nosotros reprimimos las emociones, cuando las invalidamos, nos quedamos entonces sin ese insumo informativo, sin esa correspondencia que envía ese cartero que son las emociones. Yo diría sin el combustible para que la mente racional pueda evaluar y decidir adecuadamente. Más sin embargo, no nos quedamos sin movilización emocional. El asunto es que cuando no recibimos el mensaje de las emociones, entonces no sabemos por qué nos estamos movilizando. Y eso es muy desagradable y perturbador. Eso que llamamos inteligencia emocional no es más que poner a trabajar juntos y alineados la cabeza, lo cognitivo y el corazón, las emociones. En un proceso en el que las emociones exponen, informan, nos hacen que nos apercibamos tanto de la realidad externa como de la realidad interna de los problemas y generen un impulso, un direccionamiento a la acción para que la razón tome la batuta y resuelva. En ese sentido, el pensamiento pone la emoción en perspectiva y le da sentido. Pero el pensamiento necesita del insumo que le dan las emociones para poder trabajar en forma efectiva y actuar en forma inteligente. Lamentablemente en nuestra época nos hemos vuelto seres realmente divididos, dicotomizados. Tenemos dos mentes que no se llevan bien y eso es un aprendizaje de la cultura.
Una es el torrente racional de conciencia que fluye en cierta medida deliberadamente. Por lo general nos damos más cuenta de este flujo y en este medio somos más pensativos, sopesamos, reflexionamos acerca de los sucesos de la semana, nuestros planes del día, nuestro futuro, etc. Y la otra es nuestra mente más emocional, que es un impulso más apasionado, pero a la vez más delicado, sensible, sensato. Y a menudo la sabiduría de este flujo pasa desapercibida. Y pasa desapercibida porque hemos moralizado, hemos estigmatizado las emociones con demasiada frecuencia, lo que hace que se descuide y se menosprecie esta inteligencia. Y si no tenemos la práctica de escuchar nuestras emociones, podemos perder contacto con un aspecto crucial de nuestra inteligencia, que es nuestra voz emocional interior. Una buena integración y desempeño requiere que nuestras emociones realicen una primera evaluación de los sucesos, que evalúen los eventos desde el punto de vista de cómo estos afectan a nuestro bienestar y las consecuencias que nos generan. Y así podemos entonces sentirnos tristes, asustados y felices sin haber tenido pensamiento consciente. Entonces nos involucramos en un segundo nivel de evaluación en el que valoramos si nuestras emociones son adaptativas y si son saludables o no, porque no todas las emociones son inteligentes y adaptativas. Y una vez que tenemos entonces una emoción, necesitamos pensar acerca de ella y decidir qué hacer. Si seguir hacia aquello que la emoción nos incita, o cambiar de dirección, o tratar de transformarlo. Yo diría que la mente emocional es como un radar, una alarma para percibir el peligro, el riesgo, la necesidad de apoyo, la necesidad de afiliación. El inconveniente es que estas impresiones y percepciones en ocasiones pueden ser erróneas o falsas, aunque en ciertas ocasiones terminan siendo ciertas. Y muchas veces son erróneas o falsas y crean falsas alarmas porque tiene que ver mucho con esos patrones que hemos aprendido de cómo expresar nuestras emociones. Necesitamos de la integración del corazón y de la cabeza para desarrollar inteligencia emocional, para funcionar en forma saludable y tomar decisiones acertadas. Y esta integración de cabeza y corazón definitivamente nos hace más sabios de lo que sería usando solamente nuestro intelecto. Pero necesitamos aprovechar esos mensajes que nos proporciona nuestro cerebro emocional y ponerlo a conversar con nuestra mente para integrarlo a nuestra mente racional. Yo diría que de lo que se trata es de integrar los impulsos de nuestro cerebro emocional con el asesoramiento y la guía de la razón, para así entonces tomar decisiones acertadas, más contextualizadas y adaptativas. Hasta el próximo encuentro.